Limitación a las rentas exentas y deducciones en la depuración de la retención en la fuente por salarios, procedimiento 1. Aquí el tema de enfoque va a ser solamente la limitación, pero vamos a utilizar esta plantilla de retención en la fuente por salarios. Vamos a ubicar dos escenarios. En los dos escenarios van a existir dos empleados con un mismo salario y con diferente depuración. Concentrémonos en este primer empleado. En este primer empleado, primero, ¿qué nos dice la norma? Y aquí nos vamos a enfocar en lo que nos dice el artículo 388 del Estatuto Tributario. Ya sabemos que el artículo 385 nos indica cómo hacemos la depuración en el procedimiento 1, el artículo 386 en el procedimiento 2. Pero en esta ocasión solamente queremos abordar un solo tema, y es en qué consiste esa limitación que establece el artículo 388, que nos dice que las rentas exentas y deducciones que se van a traer acá a la depuración en el pago mensual por salarios que se le hace al empleado a fin de determinar si le aplica retención en la fuente o no, esas rentas exentas y deducciones no deben superar el 40% de los ingresos netos, entendiendo ingresos netos los pagos o abonos en cuenta, restando los ingresos no constitutivos de renta o los ingresos grabados. Es decir, tomamos estos pagos por salarios y le restamos lo que corresponde a ingresos no grabados. A eso se refiere el artículo 388. Entonces aquí hacemos dos cálculos. En esta columna encontramos el total de la suma de rentas exentas y deducciones que se está tomando y el ingreso neto por el 40%. Vamos a comparar estos dos saldos y nos dice que esas rentas exentas y deducciones no pueden superar este saldo. Si llegan a superar ese saldo, pues el excedente se va a sumar como base gravable para determinar la retención en la fuente. En este caso, con un empleado de 10 millones, unas rentas exentas y deducciones de 3.050.000, resulta que tenemos un ingreso neto de 3.680.000. Como no logra superar ese 40%, pues entonces esas rentas exentas y deducciones sí son permitidas, sí son imputables y podemos detraer para efectos de determinar la base gravable. En este primer ejercicio, en este primer escenario, sí aplica. Ahora miremos el segundo escenario. En el segundo escenario vemos que tiene con el mismo sueldo, con los mismos ingresos no grabados, pero tiene más deducciones. Encontramos que tiene dependientes económicos y tiene intereses por créditos de vivienda. Adicionalmente, este empleado tiene unos aportes a cuentas AFC, ahorro para el fomento de la construcción, ¿sí? Y adicionalmente le estamos haciendo el control del 25% del pago laboral. La suma de estas rentas exentas y deducciones totales es de 4.250.000, pero como el 40% del ingreso menos los ingresos no grabados es 3.680.000, no me puedo tomar esos 4.250.000 como deducibles, como rentas exentas y deducciones imputables, sino los 3.680.000. Significa que voy a tener que tomar 5.520.000 como base gravable. ¿Y de dónde sale esto? Sale de tomar el ingreso, es decir, los 10 millones, restarle estos 800.000 de ingresos no grabados y restarle estos 3.680.000 y me da 5.520.000. Hay que hacer una aclaración, y es que el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, en su parágrafo tercero nos decía que teníamos que también hacer un control al límite de las 420 VTs, es decir,
que este límite debemos calcularlo y de esta manera determinar la base gravable. Pero el año pasado observemos esta lámina que dice que existe una sentencia número 24047 del 28 de octubre del 2021 de la sección cuarta del Consejo de Estado, donde anula esa limitación mensual de 420 VTs, que también era un límite para las rentas exentas y deducciones, así como lo hacemos en la declaración de renta, pero estas 420 VTs son mensuales. Esa misma limitación sí existe en la declaración de renta, pero son 5040 VTs, que es lo mismo que decir 420 VTs por 12 meses. Entonces, la sección cuarta del Consejo de Estado, mediante esta sentencia, anula esta limitación, la anula. Observemos acá, por acá yo tengo la sentencia. En la parte superior dice nulidad simple, están demandando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el tema es la nulidad del parágrafo tercero, ¿sí? En cuanto a las bases, en cuanto a los límites de VTs. Y bajémonos al fallo, en el fallo que dice anular el aparte, es decir, las 420 VTs de valor tributario. Significa que esa limitación ya no debemos aplicarla. Esto es importante destacarlo porque 420 VTs a año 2022 corresponde a 420 por 38.004, son 15.961.000. Al eliminarlas quiere decir que ese techo, ya no hay techo en cuanto a estas 420 VTs. Significa que van a poder tener muchos más, salvo lo que acabamos de explicar, que nos trae el artículo 388 sobre esas rentas exentas y deducciones, hacer un control de tal manera que no superen el 40% de ese ingreso neto. ¿Correcto?